Muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la invitación que eran a esta jornada científica y por supuesto no podía faltar el homenaje al doctor Contreras, gran amigo, eh, alguien que ha influido en la vida de muchos de nosotros y que estoy segurísimo que si estuviera aquí viéndonos en este momento estaría orgulloso de todos ustedes. Mi tema es sorpresas de lentes mágicos. Y realmente es un tema pues grande y es mm, bien importante porque completamente sanos. Y cuando algo pasa, el paciente la pasa mal y nosotros nos sentimos que se nos cae el mundo, ¿verdad? Pero la verdad es de que en este tipo de cirugías no pueden haber sorpresas. Realmente no pueden haber sorpresas porque es un ojo sano el que estamos operando. Tenemos el tiempo para prepararnos para operar a esta persona y podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no hayan sorpresas. Claro, pueden haber complicaciones quirúrgicas porque todos podemos tener complicaciones quirúrgicas, pero sorpresas no pueden haber. Y para no tener sorpresas, yo quiero compartir con ustedes algunos puntos claves que son, pero vitales para que esto no suceda. Primero, tenemos que hacer un examen oftalmológico lo más completo posible. Tenemos que estar seguros de que el paciente está bien. Desafortunadamente, yo he visto pacientes que han operado de cirugía refractiva y no han necesitado cirugía refractiva. Me recuerdo de un paciente que lo que tenía era una catarata, entonces empezó a volver miope y lo operaron pensando que era miopía y al final lo que era una catarata. Importante porque recuérdense que nosotros somos los responsables del resultado final de esa cirugía. Y aunque tengamos personal de apoyo que nos ayude para hacer la refracción, nosotros la tenemos que confirmar. Nosotros tenemos que ser expertos también en hacer refracción. Y por supuesto, la gonioscopía no puede faltar. No se basen solo en un examen de OCT o de VM para ver cómo está el ángulo lo tienen que ver, lo tienen que ver. Si nosotros planeamos hacer una cirugía en la cual queremos poner el lente por detrás del iris, tenemos que hacer un VM buscando, bueno, primero las medidas para poder poner el lente y calcularlo, pero también tenemos que buscar si el paciente tiene quistes, no tiene quistes, cuál es la configuración del cuerpo ciliar. El conteo de células endoteliales, por supuesto que es mandatorio. Ya sabemos que pacientes con un conteo celular por debajo de las 2.500 células pues no son candidatos para operar. La topografía corneal es mandatoria porque tenemos que estar seguros que el paciente tiene una córnea sana, que no tiene eh, desórdenes ectásicos y que no ha sido sometido a una cirugía refractiva, porque muchas veces uno le pregunta al paciente, mire, entre los antecedentes, si usted ha sido operado. No, no, doctor, no está operado. Son pacientes que se han hecho un procedimiento correctivo tenemos que seguir y analizar ambos ojos cuando hacemos un. Vamos a hablar sobre la estandarización, sobre el consentimiento informado y sobre el plan educacional. Sobre la tomografía corneal, cuando la pidamos siempre los cuatro mapas principales, que son el mapa sagital anterior, el mapa paquimétrico y el mapa de elevaciones tanto anterior como posterior. Y como les decía antes, ¿verdad? Siempre evaluemos los dos ojos. No podemos evaluar ojos por separado, siempre pidamos los dos ojos. Y cuando la tengamos un orden, porque si nosotros no tenemos un orden de cómo es que leemos una tomografía corneal, se nos van perdiendo cositas. No importa qué sistema ustedes usen, Galilei, Pantacam, Sirius, el que ustedes quieran, pero lleven un orden. A mí me gusta, por ejemplo, ver las características de la superficie primero, ver cómo es la paquimetría, ver las características de la cámara anterior, cuánto mide blanco-blanco, la profundidad de mi cámara anterior, ¿verdad? Eh, Ver algunos índices. Me gusta ver la queratografía y después voy viendo los mapas uno por uno.
voy viendo el mapa sagital anterior, acciones anterior, posterior y la paquimetría. Y cuando vemos los mapas sagitales anteriores, vamos viendo en ciertas cosas que nos está pasando. Entonces, en la primera gráfica, donde ustedes ven el corbatín asimétrico en medio en rojo, si el paciente estuviera viendo en posiciones diferentes de la mirada, el corbatín puede adquirir ciertas formas anómalas, que si uno no las sabe detectar, uno puede pensar, bueno, este paciente de repente tiene algo malo, ¿verdad? Y la verdad puede ser que espero que estaba viendo para otro lado. Entonces, antes de ver una tomografía y estudiarla, tenemos que validarla, estar seguros de que es un examen válido. Y si nosotros, a pesar de que la vemos y vemos que raro, ¿verdad? No nos dejemos guiar por la primera impresión. Podemos pedir una segunda o una tercera tomografía corneal antes de tomar una decisión si tuviéramos duda. Ahora, si nosotros vemos patrones como los que están en el otro cuadro, ¿verdad? Patrones como el grupo A o el B o el C, en algunos pacientes pueda llegar a ser normal dependiendo de la cantidad de astigmatismo que tengan, pero todos los patrones que vemos en el grupo D, todos esos sí son patrones anormales. Que la tomografía corneal tenemos que analizar su waveform. Y claro que tenemos que ver las reacciones de bajo y alto orden, todas, pero nosotros para fin en las aberraciones principalmente, en las de alto orden, trifoil, coma y la aberración esférica. Y también el RMS, que hemos seleccionado. Porque recuerden que el RMS lo que nos va a hacer es, nos va a dar una idea de cómo es el sistema visual, la calidad del sistema visual que tiene nuestro paciente. Cuando nosotros pidamos una topografía corneal, tenemos que pedir siempre estos 4 mapas principales. El mapa sagital de elevaciones tanto anterior como posterior y el mapa de espesor. Nosotros tengamos esta tomografía, no importando qué sistema ustedes utilicen, Galilei, Sirius, Pentacam, el que sea, siempre traten de llevar un orden para que no se les vaya a escapar nada y siempre evalúen los dos ojos. A mí me gusta ver las características de la superficie anterior primero, después la paquimetría, las características que tiene nuestra cámara anterior, algunos índices, como es la curvatura máxima, y después ya me voy por los mapas uno por uno. Y en el mapa sagital anterior, me gusta ver ciertos patrones. Si ustedes miran en el cuadro donde está el corbatín simétrico en rojo, si el paciente está viendo las diferentes posiciones de la mirada, vemos de que ese corbatín adquiere ciertas configuraciones que uno puede pensar que son anómalas, pero no son anómalas. Lo que pasa es que el paciente tiene una mala alineación. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho juicio a la hora de empezar a ver una tomografía porque tenemos que validar la primero. Y en el otro cuadro podemos ver ciertos patrones que en algunos casos puedan ser todavía normales, como el grupo A, grupo B, el grupo C, pero patrones como los del grupo D son siempre anormales. Y por supuesto, tenemos que ver siempre cómo es nuestro waveform. Y tenemos que analizar todas nuestras aberraciones, las de bajo y las de alto orden, pero para fines de lo que nosotros queremos con nuestro paciente, analizamos principalmente las aberraciones de alto orden, la trifoil, coma y la aberración esférica. Y por supuesto, tenemos que ver cuál es el ES de esas aberraciones que hemos seleccionado, porque esto nos va a indicar cuál es la calidad del sistema visual que tiene nuestro paciente. Si nosotros estamos pensando en poner un lente
de estos que se ponen detrás del iris, es muy importante que nuestras mediciones sean, pero lo más precisas posible, porque de eso depende el diámetro del lente que vamos a escoger y el volt, que es la distancia entre el cristalino y el lente que vamos a dejar. Muchas veces que con estos lentes, con este tipo de lentes, están relacionadas directamente a una mala medición del lente. Si el lente queda muy apretado o si queda el lente muy flojo, entonces vamos a tener glaucoma, uveitis, podemos tener ifema, catarata, ¿verdad? Podemos tener realmente complicaciones serias. Eh, en algunas fórmulas toman en cuenta el blanco a blanco, la distancia entre surco y surco, la distancia de surco y surco y el range rise, y las nuevas fórmulas, que son mucho más precisas, eh, miden primero el diámetro interno del cuerpo ciliar para poder determinar cuál es el port ideal que podemos dejar en estos pacientes. Ahora, si nosotros ponemos un lente fijado al iris, estos lentes, pues lo único que necesitamos nosotros es tener una buena profundidad de cámara anterior, que por lo general es de 3 milímetros o más. Y este lente que les estoy enseñando ahorita fue diseñado por el doctor Kiranjit Singh y es un lente, pero muy interesante, porque a diferencia del lente convencional, este tiene cuatro puntos de fijación y es un poquito más pequeño. Entonces, este tipo de lente pienso que tiene un futuro bastante bueno porque es más estable, puede tener menos fluctuaciones en la visión y menos dispersión de pigmento que los otros lentes, ¿verdad? Pero al final, tanto este lente como el convencional, como los que se ponen detrás del iris, todos son muy buenos lentes y al final va a depender del criterio de cada cirujano y la debilidad que tengamos. Entonces, para no tener sorpresas en lentes fácicos, yo le digo, la planificación es clave, las mediciones tienen que ser precisas y la estandarización es esencial para que nosotros podamos tener resultados predecibles, menor responsabilidad y claro, podemos adaptarnos a cada caso, pero esto nos puede dar una vida clara y menos errores. Recuérdense que la cirugía, el resultado no solo es el acto quirúrgico, viene, es una cadena de eventos. Quien compra el lente, quien lo ordena, que recibimos el lente recipiente, cómo estamos. Entonces, la estandarización es importante. Tiempo sentado, tiempo ganado. Esta es una de las partes principales para nosotros poder tener éxito en en este tipo de cirugías, porque nosotros nos tenemos que sentar con el paciente y este paciente tiene que saber las expectativas reales que tenemos. ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Qué va a pasar con el tiempo, con ese lente? Muchos de estos pacientes son pacientes tipo A y no le tengan miedo a los pacientes tipo A porque los pacientes tipo A son aquellos pacientes que son bien exigentes, que hacen muchas preguntas, que quieren que sea todo perfecto. Suena como que si fuéramos nosotros, ¿verdad? El oftalmólogo tiene ese perfil o no, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, no les tengamos miedo a esos pacientes porque estos pacientes son los pacientes más agradecidos. El paciente tiene cuánto tiempo le va a durar su operación. Y muchos preguntan, mire doctor, y si no me preguntan, uno le tiene que decir, ¿cuánto el lente me va a durar? Porque hay que quitarlo. Entonces nosotros ahí tenemos ciertas claves. Si nosotros sabemos que el volt con el tiempo va disminuyendo más o menos entre unos 10, 28 micras por año, podemos saber cuánto tiempo vamos a tener que lente dependiendo del volt que dejemos. Y tenemos que tomar en cuenta que la acomodación disminuye el volt más o menos en unas 30 micras. Y respecto al recuento de células endoteliales, el paciente tiene que ser que año con año vamos a estar midiendo la cantidad de células endoteliales que tiene y si es por debajo o cerca de los 1500 células por milímetro cuadrado, es un lente que vamos a tener que quitar, ¿verdad? Porque si no lo quitamos, a pesar de que todo se mira bien, estamos condenando al paciente a que tenga una queratopatía bulosa, que es algo que nosotros no queremos tener.
pero el paciente lo tiene que tener bien claro. Entonces, protocolos sólidos, éxito seguro, la precisión y el detalle, pero cada paso cuenta. Y quiero terminar dejándoles este pensamiento. La magia suele encontrarse en los pequeños detalles, en las cosas más simples. La magia suele encontrarse en los pequeños detalles, en las cosas más simples. Les